Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y de cosas buenas. Y si están aquí es porque, como buenos amantes del mundo del entretenimiento, seguramente les interesa el chisme, los dramas, los romances, y por supuesto, el glamour que rodea a nuestras celebridades favoritas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha sido objeto de debate y especulación durante mucho tiempo, un misterio que ha mantenido a los fans en vilo y que nos da la excusa perfecta para hablar un poco de uno de los galanes turcos más queridos y talentosos, Kerem Bürsin. Como ya vieron en el título, vamos a desentrañar ese episodio, ese momento clave en la vida mediática de Kerem, esa vez que nuestro adorado Kerem Bürsin, maestro de la elegancia y el encanto, esquivó, de manera magistral, las preguntas sobre su relación con Hande Erçel. Y no estamos hablando de una simple no respuesta. Estamos hablando de una estrategia de evasión casi artística, de un baile de palabras cuidadosamente coreografiado, de silencios cargados de significado y de una táctica que dejó a los medios y a los fans con más interrogantes que certezas. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita, y pónganse cómodos, porque hoy vamos a analizar a fondo por qué Kerem Bürsin, en su momento, decidió jugar al gato y al ratón con los medios y con sus fieles seguidores. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada frase ambigua, y a evaluar las implicaciones de esta decisión en su imagen, en su carrera y, por supuesto, en la percepción del público. Y por supuesto vamos a hacer un viaje en el tiempo para recordar un poco de la historia de amor que nos conquistó a todos. Un romance que surgió en la pantalla y que parecía, por un tiempo, destinado a perdurar en la vida real. Pero antes de sumergirnos de lleno en este laberinto de misterio y romance, quiero recordarles algo muy importante, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia del canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y es una forma fantástica de apoyar el canal y no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Créanme, tenemos mucho más chisme, análisis, entrevistas exclusivas y contenido fascinante esperándolos. Suscríbanse, denle al like y compartan este vídeo con sus amigos, así el canal crece y podemos seguir hablando de todo lo que nos apasiona. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para entender completamente el contexto de este enigma, necesitamos retroceder en el tiempo, volver a la época dorada de Love is in the Air, la serie que nos regaló una historia de amor que trascendió la pantalla y cautivó a audiencias de todo el mundo. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, Love is in the Air es una comedia romántica turca que narra la historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la serie, era innegable, palpable, electrizante. Desde los primeros episodios, la conexión entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem, era evidente. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes, pero también de la complicidad que se percibía entre los actores. Y como suele suceder en el mundo de las series y las telenovelas, el amor de la ficción comenzó a florecer en la vida real. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por fotos, vídeos y comentarios de los fans que analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans ansiosos por encontrar cualquier pista que confirmara lo que muchos ya sospechaban, que el amor de Eda y Serkan se había trasladado a la realidad. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron a ser vistos juntos fuera del set, en citas, en eventos, compartiendo momentos de complicidad y cariño. Las fotos tomadas por los paparazzi se multiplicaron, y las redes sociales se inundaron con imágenes de la pareja, alimentando aún más la expectativa y la emoción de los fans. Y claro, con el furor mediático que generaba esta pareja, con el fenómeno social que representaban, los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se lanzaron a la caza de cualquier declaración, cualquier pista, cualquier confirmación de la relación. Las entrevistas a Kerem y Hande se volvieron más frecuentes, y las preguntas sobre su vida personal, especialmente sobre su relación, eran inevitables. Es aquí donde entra en juego el misterio que vamos a desentrañar hoy, las evasivas de Kerem Bürsin. Mientras que Hande en muchas ocasiones se mostró más abierta a hablar sobre su relación, a compartir detalles, a expresar sus sentimientos, Kerem adoptó una postura más reservada, más cautelosa, más estratégica. En algunas entrevistas, Kerem simplemente sonreía,
evitaba responder directamente a las preguntas, desviando la conversación con elegancia y astucia. En otras, utilizaba frases ambiguas generales, que no confirmaban ni negaban nada, dejando la puerta abierta a la interpretación y a la especulación. Y en otras directamente cambiaba de tema, desviaba la conversación hacia otros aspectos de su trabajo, de sus proyectos profesionales, o incluso hacia temas más generales. ¿Pero por qué esta actitud? ¿Qué motivó a Kerem Bürsin a adoptar esta postura, a esquivar las preguntas sobre Hande, a mantener cierto misterio en torno a su relación, a no compartir abiertamente sus sentimientos? Esa es la pregunta del millón, la que nos ha mantenido intrigados durante tanto tiempo. A continuación, vamos a analizar algunas posibles razones, algunas teorías que circulan entre los fans y los expertos en farándula, y algunas consideraciones que nos pueden ayudar a entender mejor la situación. La primera y quizás la más obvia razón podría ser el deseo de proteger su privacidad. Kerem Bürsin, a pesar de ser una figura pública muy conocida, un actor de renombre con una legión de fans en todo el mundo, siempre ha sido una persona que valora mucho su intimidad. En entrevistas y apariciones públicas, siempre ha demostrado ser una persona reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Quizás Kerem no quería que su relación con Hande se convirtiera en un circo mediático, que su vida personal fuera el centro de atención constante, analizada y diseccionada en cada detalle. Es comprensible el acoso de los paparazzi, la presión de los medios, la intromisión en su día a día, la constante especulación, todo eso puede ser muy agobiante y desgastante. Tal vez al no dar declaraciones concretas, al mantener cierto misterio, Kerem buscaba mantener cierto control sobre su vida privada y proteger su relación de la sobreexposición, permitiéndoles a él y a Hande disfrutar de su amor de manera más tranquila y privada. Otra posible razón, que se combina con la anterior, podría estar relacionada con su imagen profesional. Kerem Bürsin es un actor muy talentoso, versátil y dedicado a su trabajo. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de roles, desde el romántico Serkan Bolat hasta personajes más complejos y dramáticos. Podría haber considerado que hablar abiertamente sobre su relación con Hande en cada entrevista, en cada evento, podría desviar la atención de su trabajo, de sus proyectos profesionales, de su talento como actor. Quizás no quería que se le conociera solo por ser el novio de, sino por su propio mérito, por su trabajo y por su capacidad para interpretar diferentes roles. Quería que el público lo valorara por su talento, por su profesionalismo y por su dedicación a su arte. Al mantener cierta reserva sobre su vida personal, podía enfocar la atención en su trabajo, en sus proyectos y en su evolución como actor. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existieran acuerdos contractuales o estratégicos con las productoras o con los canales de televisión. Es común que las celebridades firmen contratos que regulan su imagen pública y la forma en que se relacionan con los medios. Podría ser que Kerem tuviera ciertas restricciones en cuanto a hablar sobre su vida personal, o que la productora considerara que era mejor mantener cierta ambigüedad para mantener el interés del público y generar más expectación. En el mundo del espectáculo, las productoras y los canales de televisión suelen tener un gran control sobre la imagen de sus actores. A veces se busca mantener el misterio para generar más expectativa, para mantener a los fans enganchados a la serie y a la historia de amor. Y en el caso de Love is in the Air, la relación entre Kerem y Hande era un elemento clave para el éxito de la serie, por lo que era lógico que la productora y el canal quisieran controlar la narrativa y la imagen pública de la pareja. Otra de las teorías más sonadas, y que se entrelaza con las anteriores, es que Kerem y Hande acordaron, en un principio, mantener su relación en secreto para no interferir en el éxito de Love is in the Air. Aunque, como dijimos, era un secreto a voces, es muy probable que las parejas de las series, sobre todo las que tienen mucha química y que generan una gran expectación, mantengan las relaciones en la ficción y en la vida real, por la expectación que causan en los fans. En este caso, esconder la relación era una manera de generar morbo y alargar la serie, además de que en el caso de que la relación no funcionara, tampoco se perjudicaría la serie. Al principio se especuló que la relación era solo una estrategia de marketing, que estaban juntos para impulsar la serie. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que su amor era genuino, aunque optaron por mantener cierta discreción. Y por supuesto, no podemos olvidar que en ocasiones el silencio puede ser la mejor respuesta. Quizás Kerem no quería confirmar ni negar nada, dejando la puerta abierta a la especulación y a la interpretación de los fans. Quizás quería mantener el misterio, generar más interés en su relación y en su vida personal.
Y seamos sinceros, a veces el misterio es más atractivo que la verdad, sobre todo en el mundo de las celebridades. El misterio alimenta la curiosidad, la expectativa y el interés del público, y puede generar más atención mediática. ¿Pero qué consecuencias tuvo esta estrategia? ¿Cómo impactó la postura de Kerem Bürsin en su imagen y en su relación con el público? Pues bien, por un lado, generó mucha expectación y curiosidad. Los fans, los medios y el público en general estaban constantemente analizando cada gesto, cada foto, cada declaración de Kerem, buscando pistas que confirmaran o desmintieran su relación con Hande. Esto, por supuesto, alimentó el interés y mantuvo a la pareja en el centro de la atención mediática. Por otro lado, también generó cierta frustración. Algunos fans y periodistas se sintieron decepcionados por las evasivas de Kerem, por su falta de transparencia. Algunos incluso lo acusaron de ser demasiado reservado, de no querer compartir su felicidad con sus fans. Sin embargo, también hubo muchos que entendieron y respetaron su decisión de proteger su privacidad, de mantener cierto control sobre su vida personal. Independientemente de las razones que motivaron a Kerem a esquivar las preguntas, lo cierto es que su estrategia funcionó. La relación entre Kerem y Hande generó un enorme impacto mediático, y su historia de amor trascendió la pantalla. Aunque la relación llegó a su fin, su impacto fue duradero y dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Por qué Kerem decidió jugar al gato y al ratón con los medios? Bueno, como hemos visto, hay muchas posibles razones, desde la protección de su privacidad hasta la estrategia profesional, pasando por acuerdos contractuales y el deseo de mantener el misterio. Lo cierto es que cada celebridad tiene su propia forma de manejar su vida pública, y Kerem, en este caso, eligió la discreción, la ambigüedad y la evasiva como herramientas para proteger su intimidad y mantener cierto control sobre su imagen. Y aunque no sepamos con certeza las razones exactas, lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande fue un fenómeno que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con el amor y nos demostraron que a veces, las historias más bonitas nacen en la ficción y se trasladan a la vida real. Y bueno, creo que hemos hablado bastante de Kerem Bürsin y de su forma de abordar las preguntas sobre su relación con Hande. Hemos analizado las posibles razones detrás de sus evasivas, hemos recordado un poco de la historia de amor que nos conquistó a todos, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y de la gestión de la imagen pública en el mundo de las celebridades. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿qué piensan ustedes sobre las evasivas de Kerem? ¿Creen que hizo bien en proteger su privacidad? ¿O creen que debería haber sido más abierto con sus fans? ¿Creen que esta estrategia afectó de alguna manera su imagen? ¿Y qué recuerdan de la historia de amor entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante y apasionante esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.